Qué raro acaso. Por favor, me dicen si ven. Aún no, doctora. Qué raro. Qué extraño. Bueno, volveré a compartir. Sí se ve, doctora. Ah, bueno, ya lo saqué, otra vez lo voy a volver a poner. Lo que pasa es que es bien cargada. Y ahora sí. ¿Ahora sí ven? ¿Me confirman? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, en relación a al riñón y las enfermedades autoinmunes, acá son los puntos que vamos a tocar, ¿ya? Bueno, es interesante porque parte de las especialidades que van de la mano con nosotros son las enfermedades reumatológicas, ¿ya? Entonces sabemos que el riñón es frecuentemente comprometido en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Y la más común y conocida es el lupus, ¿no? Las manifestaciones de las enfermedades autoinmunes son polimorfas, pueden debutar como en cualquier órgano prácticamente. Y bueno, el diagnóstico de estas enfermedades autoinmunes puede ser clínico epidemiológico, puede ser morfológico y puede ser serológico. En relación al lupus, es una enfermedad autoinmune que afecta frecuentemente a mujeres entre 25 a 30 años. Yo siempre les he dicho que el sistema inmune está pues incrementado en personas jóvenes, ¿no? Así como las hormonas sexuales, ¿no? Ya en pacientes ya de más edad eso como que se baja, ¿no? Disminuye este sistema inmune y por eso que las enfermedades autoinmunes como que van disminuyendo, ¿no? Entonces eso para que se acuerden que la frecuencia de estos pacientes son en gente joven, ¿ya? Acuérdense también que el lupus se acompaña siempre de hipocomplementemia. Y hay presencia de anticuerpos anti-DNA nativo. Las manifestaciones clínicas son muy variadas. Va a haber proteinuria, va a haber específicamente estas son manifestaciones renales, ¿no? El hecho de que haya un compromiso renal ya nos está indicando que hay un mal pronóstico de este lupus. Habíamos dicho que las manifestaciones renales eran la proteinuria, el deterioro de la función renal, pero también hay una alteración en el examen de orina, lo que llamamos sedimento telescopado, ¿ya? Donde puede haber una gran cantidad de elementos diferentes en una orina. Por ejemplo, puede haber hematuria, puede haber cilindros hemáticos, puede haber leucocituria, puede haber aminoaciduria, puede haber citaturia, o sea, una serie de elementos que habitualmente no se encuentran, ¿no? Va a ser más frecuente en la mujer que en el hombre, en una relación de 9 a 1, pero también el lupus puede ser secundario a algún tipo de tratamiento. Y los que son secundarios a tratamiento, por lo general no van a afectar el riñón. Esa es una pregunta de examen creo que del MIR también, ¿no? En cuanto a la patogenia, la etiología es desconocida. Sin embargo, se han descrito una serie de mecanismos, ¿no? Entre ellos los genéticos, los epigenéticos, ambientales, que van a jugar un papel importante en su aparición y desarrollo. Sin embargo, la clave de la patogenia va a ser la pérdida de la tolerancia frente a antígenos nucleares y la consiguiente formación de autoanticuerpos. ¿Ya? Entonces hay una alteración de la respuesta inmune, ¿no es cierto? Es una respuesta incrementada, pero también
vamos a ver que estos complejos resultantes de esta respuesta tampoco van a ser adecuadamente depurados, aclarados, ¿no? Y por lo tanto, estos complejos se van a depositar en diversos órganos, en diversos tejidos, ¿no? Y obviamente, pues, con las consiguientes diferentes respuestas que vamos a tener en los diferentes órganos, ¿no? El lupus eritematoso es un diagnóstico clínico, ¿ya? El lupus eritematoso, la nefritis lúpica, no es un diagnóstico por biopsia, ¿ya? El lupus es un diagnóstico clínico donde el paciente tiene que reunir una de estos 11 criterios, para lo cual debe tener 4 de estos 11 criterios para yo decir que este paciente es lúpico, ¿ya? Sin embargo, si tiene algún criterio de daño renal, yo le puedo hacer una biopsia renal y me va a salir los 6 subtipos de daño renal que pueda traer este paciente con lupus, ¿no? Entonces, los criterios son el eritema malar, el eritema discoide, la fotosensibilidad, las úlceras orales, la artritis, la esclerositis, los trastornos renales, los trastornos neurológicos, los trastornos hematológicos, los trastornos inmunológicos y los anticuerpos antinucleares. Es interesante porque a veces esperamos encontrar los 11. Y si no encontramos los 11, no es lupus, no es así. Podemos tener 4 de los 11 y ya con eso poder ser diagnosticado de lupus. En relación al compromiso renal, hay 2 hipótesis del mecanismo patológico, ¿no? Se plantea que estos complejos de anticuerpos contra los ADNs nativos se van a formar en el glomérulo in situ. Y también esta teoría plantea que un subgrupo de estos anticuerpos van a hacer reacción cruzada con los antígenos glomerulares. Y por lo tanto va a producirse los anticuerpos contra los propios, contra el propio glomérulo, ¿no? Además, para empeorar la situación, va a haber activación de los elementos del complemento por la vía clásica, ¿no? Muy bien. Este es un esquema de lo ya mencionado, los complejos inmunes circulantes que se depositan en el riñón. Este depósito en el riñón prácticamente activan, estos complejos, activan el complemento y otra serie de sustancias. Va a haber una inflamación local con lesión renal. Esta inflamación va a llevar a fibrosis, ¿no? Esta es la clasificación de lupus en las biopsias renales. ¿Cuál es el compromiso del lupus en el riñón? Entonces, si yo quiero saber si una paciente es lúpica, no le voy a hacer una biopsia renal. Si yo quiero saber que una paciente es lúpica, tengo que buscarle los criterios clínicos mencionados. Una vez con el diagnóstico de lupus, recién le puedo, bueno, en la biopsia renal me va a salir el daño y lo puedo asociar a qué tipo de o a qué clase de nefropatía lúpica tiene, ¿no? Entonces, me van a dar 6 patrones: la nefritis lúpica mesangial mínima, donde vamos a encontrar que es la más benigna, la creatinina sérica va a ser normal, ¿no? Realmente no vamos a encontrar mucho que nos pueda llamar la atención, ¿no? Al microscopio óptico. Luego tenemos la clase 2, la proliferativa mesangial, ¿ya? Ese dato es interesante porque ya acá es algo mínimo, la creatinina puede estar normal, vamos a tener presencia de hematuria o microhematuria, y si es que hay proteinuria, esta va a ser pequeña, ¿no? En rangos no nefróticos. En el estadio 3, ya hablamos de nefritis lúpica focal, ya vamos a encontrar proteinuria, que puede llegar incluso al síndrome nefrótico. Ya acá va a haber compromiso de la función renal, va a haber hipertensión. Luego en la difusa, que es
forma más frecuente, eso puede ser una pregunta del examen, ¿cuál es la forma más frecuente de la nefropatía lúpica? ¿Ya? Y acá vamos a encontrar, pues ya al igual que la anterior, ¿no? Sin embargo, acá ya podemos encontrar insuficiencia renal, un síndrome nefrítico clásico, podemos encontrar en el laboratorio ya la presencia de hipocomplementemia y el anti-DNA nativo. La hipocomplementemia me está diciendo que hay un problema agudo en esos momentos, ¿no? Y la nefritis lúpica membranosa, el estadio 5, o más que estadio 5, la clase 5, esta se va a caracterizar por unas proteinuras intensas de 5, 10, 15 gramos de proteínas en orina, ¿no? Y finalmente la clase 6 es la que ya tiene pues esclerosis, ya hay un daño crónico, se podría decir, ¿no? Y ya son pacientes que ya pues ya con mayor compromiso cada vez de la función renal. Acá vemos pues una lámina a la biopsia, los cambios mínimos, como parecida a la de los cambios mínimos de las glomerulopatías primarias, son las de mejor pronóstico. En el microscopio óptico los vemos prácticamente los glomérulos normales. Para hacer el diagnóstico hay que hacerlo con microscopio electrónico. Sin embargo, vamos a encontrar, puede haber el filtrado glomerular puede ser normal, ¿no? Acá vemos en la mesangia lúpica, vemos, miren, en las flechitas, aumento de esos puntitos azules, ¿no? Aumento de mesangio, proliferación, se llama proliferación mesangial, ¿ya? Y acá hay depósitos mesangiales de inmunoglobulina G, M y A. Cuando es mesangio, generalmente hay hipertensión arterial y puede haber proteinuria. Pero la mesangial generalmente, proteinuria 500 por ahí, ¿no? Hematuria, la mesangial siempre se va a caracterizar por hematuria. La focal y segmentaria se va a caracterizar por síndrome nefrótico con componente nefrítico. ¿Qué significa? Proteinuria y puede ser con hipertensión arterial, ¿no? Y puede haber incluso hasta glucosuria. En la proliferativa difusa, miren cuántos puntitos azules, cómo prolifera el mesangio, se ve así, ¿ya? La proliferativa difusa es la más grave y lamentablemente, la más frecuente en los pacientes ya asintomáticos. El pronóstico es malo, ¿no? Esta es la membranosa, donde se ven como unas asas de alambre con determinada tinción específica, y estas van a debutar con proteinurias realmente bastante marcadas, ¿no? 10, 15, 20 gramos. Al inicio la función renal puede ser normal, lo que llama más la atención es la proteinuria, así como la diabética, ¿no? Empieza con proteinuria, aumenta, y luego ya comienza a trepar la creatinina. Y la de tipo 6 es la y es el estadio final de esclerosis renal, y finalmente pues van a necesitar una terapia de sustitución. Pero también el lupus no solamente va a dañar el cuerpo, también me daña el túbulo intersticial, ¿no? Entonces, en la clase 4 creo que el 50% hay compromiso tubulo intersticial, en la clase 2 14%. ¿Y por qué lo clasificamos en clases? Porque de acuerdo a la clase diagnosticada por la biopsia va a ser el tratamiento que yo le voy a poder dar al paciente y de repente hasta el pronóstico que pueda tener el paciente. Y también hay lesiones vasculares, ¿no? Entonces vamos a ver a nivel de los vasos, eso realmente lo de pronóstico más ominoso, es infrecuente. Va a haber microangiopatía trombótica, ¿ya? Necrosis fibrinoide a nivel de los capilares.
Y realmente estas son las lesiones rápidamente progresivas, ¿no? Que rápidamente te van a llevar a daño renal. El tratamiento de la clase 1 es inespecífico, ¿ya? Porque acuérdense que no da síntomas, realmente es un hallazgo, se podría decir. El tipo 2 generalmente son corticoides por 1 o 3 meses, el tipo 3 también son corticoides, pero ya el tiempo aumenta a 2 a 3 años. El tipo 5 ya damos inmunosupresores. Y el tipo 6 es prepararlo para una terapia de sustitución renal. Sin embargo, actualmente en el tipo 3, 4 y 5 ya se está trabajando también con prednisona, inmunosupresores y plasmaféresis. La agresividad y el pronóstico de la enfermedad renal en el lupus va a variar obviamente, según la afectación histológica. No existe correlación entre la clínica y la histología, por lo que es necesaria la biopsia, ¿ya? La biopsia es la que me va a decir el pronóstico y el tratamiento, por eso que es importante, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos que la nefritis proliferativa difusa era la más común, lamentablemente, pero la más ominosa, ¿ya? Y se sabe que el 30% de estos pacientes con este diagnóstico van a llegar a la hemodiálisis prácticamente en un periodo corto de 3 años. Bueno, entonces hemos empezado con el lupus, ahora continuamos con la vasculitis. La vasculitis es una enfermedad donde vamos a tener una inflamación de los vasos sanguíneos, que puede ser de arteria, venas o ambos, ¿no? Y por lo tanto, pues va a haber isquemia por esta inflamación, ¿no es cierto? Y va a haber necrosis a nivel de las áreas afectadas, ¿no? Esta inflamación de los vasos puede acompañarse de sintomatología general, ¿ya? Puede haber fiebre, puede haber astenia, ¿no? O también puede haber sintomatología local, dependiendo del órgano afectado, ¿no? Si, por ejemplo, es a nivel del sistema nervioso central, puede haber, pues, cefalea. Si es a nivel de la arteria mesentérica, puede haber dolor abdominal. Si es a nivel de la piel, puede haber lesiones cutáneas, ¿ya? En cuanto a la clasificación, hay varias clasificaciones. Una de ellas es lo clasifican en primarias y secundarias. Las vasculitis primarias son aquellas donde no se encuentra un factor desencadenante. Entonces, por ejemplo, las vasculitis primarias son las arteritis de la temporal, el síndrome de Kawasaki, el síndrome de Wegener, el Church-Strauss, etc. Y las vasculitis secundarias, a veces, pues, acuérdense que le hemos dicho que el lupus eritematoso también me puede dar una lesión de vasculitis, la artritis reumatoidea, las infecciones, las neoplasias, etc. ¿Ya? Pero la clasificación más conocida es en relación al tamaño del vaso afectado, ¿no? Por ejemplo, tenemos los grandes vasos, que son la enfermedad de Takayasu, la arteritis de la temporal, ¿ya? A nosotros específicamente en relación al riñón, la que nos va a interesar son la afectación de los vasos medianos y de los vasos pequeños, ¿no? Los medianos porque me van a afectar la arteria renal y por lo tanto me va a producir una estenosis de la arteria renal, lo que a su vez pues me va a producir hipoxemia renal y daño. Y los más comunes que son los que afectan los vasos pequeños, que son los que me van a afectar al final el glomérulo, ¿no? Entonces, en relación a las vasculitis de vasos medianos, las conocidas son la de Kawasaki y la poliarteritis nodosa clásica, ¿ya? En la de Kawasaki vamos a tener, generalmente va a estar afectada la aorta, ¿no? Y esta de Kawasaki va a ser
más frecuentemente en niños. En relación a la poliarteritis nodosa ya vamos a hablar en detalle, pero vamos a ver que puede estar afectado a nivel de la arteria renal. Y en relación a vasos pequeños, que es lo que más nos vamos a enfocar, tenemos a la granulomatosis de Wegener, ¿no? O granulomatosis con poliangeitis actualmente conocida, donde hay presencia de granulomas, ¿ya? El Church-Strauss, que tiene mucho que ver con eosinofilia, ¿no? Y daño a nivel del sistema nervioso, perdón, a nivel del sistema respiratorio. La poliangeitis microscópica, ¿no? La púrpura de Henon-Scholey, la vasculitis crioglobulinémica esencial y la angeitis cutánea leucocitoplástica. Bueno, acá lo que nos interesa es primeramente la presencia del ANCA, que es un marcador ANCA-C o ANCA-C positiva o ANCA negativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la granulomatosis con poliangeitis vamos a encontrar la presencia de ANCA-C, en la poliangeitis microscópica la presencia de ANCA-P, y en el Church-Strauss puede haber presencia de ANCA-P o ANCA-C. ¿Ya? Y otra clasificación son en base a los mecanismos patogénicos, donde se dice que hay una infección directa de los vasos, por ejemplo, vasculitis bacterianas, por otras, ya sean hongos, virus, etcétera. Tenemos vasculitis por daños inmunológicos, ¿no? Vasculitis asociadas a reacciones tipo alérgicas, como urticaria. Esa es la más conocida, es el Church-Strauss. Luego tenemos las vasculitis asociadas a autoanticuerpos, ¿no? Los famosos anticuerpos anticitoplasmáticos o ANCA, donde vamos a encontrar en la granulomatosis de Wegener, en la poliangeitis microscópica y el síndrome de Church-Strauss. Y luego tenemos la vasculitis mediada por inmunocomplejos tipo 3. Acá tenemos la púrpura de Henon-Scholey, la vasculitis crioglobulinémica, etc. Y la de tipo 4 son la arteritis de células gigantes, de vasos más grandes, y la arteritis de Takayasu. Y de causas desconocidas, las vasculitis asociadas a neoplasias, etc. Muy bien, en cuanto a la clínica, vamos a tener que la púrpura de Henon-Scholey se da en pacientes menores de 20 años. Vamos a encontrar, como su nombre lo dice, púrpura, lesiones de piel, tipo nodulares que son palpables, ¿no? También puede haber dolor abdominal por vasculitis del vaso mesentéricos, ¿ya? Y al estudio, para el diagnóstico, vamos a encontrar inmunoglobulina A, que va a estar incrementada, ¿no? En la biopsia renal, perdón, en la biopsia de piel, de estas lesiones de piel específicamente, de Henon-Scholey, podemos encontrar depósitos de inmunoglobulina A en la inmunofluorescencia. En la enfermedad de Wegener, vamos a encontrar generalmente, acuérdense que Wegener o granulomatosis con poliangeitis, todo es a nivel de la línea media, ¿no? Puede haber inflamación nasal, puede haber granulomas también a nivel del tabique nasal. A nivel de la radiografía puede haber cavernas, se confunde mucho con la tuberculosis. Puede haber microhematuria o cilindro, acuérdense, tipo síndrome nefrítico, ¿ya? Y acá lo que nos va a ayudar en el diagnóstico es estas lesiones a nivel nasal o en tórax, síndrome nefrítico asociado a síndrome pulmonar y renal, y la presencia de ANCA-C.
El síndrome de Church-Strauss, acuérdense de Church-Strauss es tipo alergia, asma, eosinofilia, puede haber eosinofilos en orina, infiltrados pulmonares pero son evanescentes, afectación de senos paranasales, y acá va a haber la presencia de ANCA-P. En las poliarteritis nodosa vamos a encontrar pérdida de peso, lívidos reticulares, dolor testicular, la elevación de urea creatinina, y generalmente puede estar asociada a la infección por hepatitis B. A la clínica, fiebre, neuropatía periférica, mialgias, dolor abdominal, pérdida de peso, hipertensión arterial renovascular. Ya acuérdense, poliarteritis nodosa generalmente es estenosis de arteria renal. Y la arteritis de las células gigantes y la arteritis de Takayasu, que generalmente no la vemos porque generalmente se dan en vasos grandes, ¿no? Sobre todo la arteritis de la temporal, donde vamos a encontrar pues al Doppler de las arterias temporales algún tipo de daño, ¿no? Y se caracteriza por cefalea intensa a ese nivel, ¿no? Y la arteritis del Takayasu generalmente lo vamos a encontrar cuando hay presencia de pulsos disminuidos, y lo vamos a diagnosticar con imágenes vasculares. Acá tenemos los neutrófilos, que son sometidos a una prueba por inmunofluorescencia, y vamos a ver la presencia de esa inmunofluorescencia va a estar localizada en el citoplasma, ¿no? El famoso ANC, que va a darse en pacientes con granulomatosis de vena. Acá tenemos un patrón perinuclear, ¿no? De un neutrófilo, se va a asociar a pacientes con polengitis microscópica, y acá un patrón atípico, ¿no? ¿Ya? Este es una colitis ulcerativa. En cuanto a la arteritis nodosa, habíamos hablado que estas afectan arterias de mediano y pequeño calibre. Estas panarteritis nodosas que se asociaban generalmente a la hepatitis B, producen cuadro clínico sistémico con fiebre, neuropatía periférica, mialgias, dolor abdominal y pérdida de peso. El riñón es el órgano más afectado, ya que el 30% va a cursar con hipertensión renovascular debido a estenosis de la arteria renal. El tratamiento son corticoides asociados a inmunosupresores en casos moderados, graves o resistentes. Acá hay una diferenciación en la panarteritis clásica y la panarteritis microscópica, ¿no? La clásica va a estar asociada, realmente las dos, pero más la clásica va a estar asociada a lo que es la hepatitis B y la hepatitis C. La panarteritis microscópica más bien va a estar asociada a la presencia de ANCA positivo, ¿no? Y la afectación renal, ya hemos dicho, en la panarteritis clásica generalmente es por estenosis de la arteria renal, ¿no? Acá vemos unas imágenes que hablan más de 1000 palabras. Vemos, miren, acá hay una lesión del tabique nasal y también una lesión a nivel del paladar, ¿no? Ven, es una vasculitis necrotizante granulomatosa, afectación renal del 70%, va a presentar un síndrome nefrítico. Miren, hay una afectación del tracto respiratorio con presencia de cavernas. Si le hacemos una biopsia renal, vamos a encontrar una glomerulonefritis extracapilar tipo 3. Vamos a encontrar la presencia de ANCA-C. Y el tratamiento son corticoides e inmunosupresores. A diferencia del lupus, acá el complemento es normal. En cuanto a la polangeitis microscópica,
Es una vasculitis de pequeños vasos con afectación glomerular. A diferencia de la anterior, acá en la poliomielitis microscópica se da en pacientes mucho mayores, 60 a 70 años. Los síntomas van a ser más generales, baja de peso, fiebre puede ser. Puede haber afectación pulmonar con hemorragia alveolar, el famoso síndrome pulmón-riñón. Aquí el ANCA-P es positivo, a diferencia del otro que era ANCA-C positivo, ¿no? En la biopsia va a haber glomerulonefritis extracapilar tipo 3 y el tratamiento es parecido al anterior, ¿no? Corticoides, inmunosupresores, ¿no? Acá tenemos el diagnóstico del síndrome de Churg-Strauss, que se da en adultos de 40 años, ¿ya? En el cuadro clínico, lo primero es a nivel respiratorio, va a haber como un asma o rinitis alérgica, va a haber elevación de inmunoglobulina E y eosinofilia. Acuérdense, el Churg-Strauss es alérgico, ¿no? Y va a haber formación de granulomas pulmonares. También va a haber frecuentemente también afectación cutánea, donde va a haber presencia de púrpuras y nódulos cutáneos y subcutáneos. Va a haber presencia de ANCA-P y ANCA-C positiva. A la biopsia renal vamos a encontrar glomerulonefritis extracapilar tipo 3. Sin embargo, acá resaltan la presencia de eosinófilos. Y la respuesta, al igual que los anteriores, son corticoides, ¿no? Acá vemos la famosa púrpura de Henoch-Schönlein. Es una púrpura anafilatoide. Algunos autores sostienen que la glomerulonefritis mesangial por IgA sería una forma monosintomática de esta enfermedad. ¿Ya? Afecta a la población infantil y adultos jóvenes. La afectación renal es frecuente. En la piel vamos a encontrar la famosa vasculitis leucocitoclástica. La etiología es desconocida. Entonces va a ser característico púrpura, trombocitopénica, artralgia, dolor abdominal y afectación renal. Acá el complemento va a estar normal. Sin embargo, los niveles de inmunoglobulina van a estar incrementados. La evolución es benigna, ¿ya? Y acuérdense de la famosa triada clásica de la enfermedad de Henoch-Schönlein, que es púrpura, artritis y dolor abdominal. El tratamiento es sintomático o con corticoides. Esta es la famosa crioglobulinemia mixta esencial, que va a afectar a mujeres de 50 años. La crioglobulinemia generalmente se asocia a infecciones por virus de hepatitis B, los más conocidos, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, pero también se pueden asociar a otras infecciones como hongos, bacterias y virus. Va a cursar con presencia de púrpuras, fiebre, artralgias, hepatoesplenomegalia y lesiones necróticas que expuestas al frío pueden producir áreas de necrosis, ¿no? El riñón también en esta crioglobulinemia mixta esencial se puede afectar en un 50%. Van a debutar con síndrome nefrítico. ¿Y por qué es importante? Acuérdense que acá hay zonas endémicas de hepatitis B, en Huaraz, por ahí. Entonces, en el Cusco también, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que van a debutar con cuadros renales asociados a estas infecciones, ¿no? En cuanto a la artritis reumatoidea, hay una inflamación de las articulaciones. Esta artritis reumatoidea me va a dar compromiso renal. ¿Por qué? Porque va a haber una amiloidosis secundaria. ¿Ya? Y va a haber infiltrado de una sustancia que se llama amiloide. Y el riñón se va a ver afectado y clínicamente se evidencia esta afectación por presencia de
proteinurias hasta en rangos nefróticos, ¿no? Las sales de oro y la penicilamina, que eran parte del tratamiento de esta artritis reumatoidea, se dice que también es causa del daño renal, o sea, la misma enfermedad de por sí y además el tratamiento de esta enfermedad también me produce daño renal. ¿Ya? La vasculitis que aparece en la artritis reumatoidea también puede afectar el glomérulo y el uso de analgésicos puede dar lugar a una necrosis de papila o una nefropatía tubulointersticial. Entonces, la artritis reumatoidea, la misma enfermedad, o sea, la misma vasculitis que aparece en la artritis reumatoidea me va a afectar el glomérulo. Además, también el uso de antiinflamatorios y también el uso de otras sustancias como las sales de oro y la penicilamina a la larga también me van a afectar el riñón. En relación a la esclerodermia, esta es una enfermedad del colágeno y vascular que se va a caracterizar por proliferación excesiva de tejido colágeno que va a afectar predominantemente la piel, ¿no? Más que todo va a darse en mujeres en un rango de 3-1 y en una edad de 35 a 45 años. Bueno, esas son todas las patologías que afectan al riñón y no dejemos de mencionar el síndrome de Sjögren, donde hay un trastorno inmunitario, donde se van a destruir las glándulas que producen las lágrimas y la saliva, por lo que causa resequedad, ¿no? Acuérdense del famoso ojo seco. Y también puede producir daño renal. Pueden producir una glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿no? O una glomerulonefritis membranosa o un daño túbulo intersticial, ¿no? Va a haber a la hora de hacer la biopsia, vamos a encontrar un infiltrado intersticio con linfocitos y células plasmáticas, ¿no? Y por lo tanto, pues, también puede verse asociado a cuadros de calcinosis, perdón. En relación a la enfermedad de anticuerpos antimembrana basal glomerular, ya el famoso síndrome de Goodpasture, es importante también recalcar que el famoso síndrome de Goodpasture, ¿no? Caracterizado por hemorragia pulmonar y nefritis, va a estar producida por las siguientes enfermedades: Goodpasture o la enfermedad de anticuerpo antimembrana basal glomerular, la enfermedad de Wegener, conocida como granulomatosis más poliangeitis, la poliangeitis microscópica, el lupus y la crioglobulinemia mixta esencial. Todas estas patologías me van a dar el famoso síndrome pulmón-riñón. Específicamente en relación a la enfermedad de Goodpasture, esta se va a dar más en varones jóvenes. Se ha asociado una relación con respecto al HLA, que son antígenos leucocitarios que se encuentran en la superficie de las células, ¿no? Al HLA-DR2. Otros han encontrado también asociación al consumo de tabaco y cocaína y a procesos gripales y a inhalación de hidrocarburos y disolventes, ¿no? Vamos a encontrar afectación pulmonar, que generalmente va a darse primero antes de la afectación renal. Vamos a ver disnea progresiva, infiltrados alveolares generalizados e hipoxemia. La hemoptisis y esa frecuente se puede encontrar hidrofagos. Y cuando hay compromiso renal vamos a encontrar pues una insuficiencia renal rápidamente progresiva. Yo siempre le comento a los chicos que he tenido ahora que tenemos fácil acceso a la presencia de ANCA o complemento o alguna otra ayuda diagnóstica que pueda yo definir por diferencia, pero antiguamente tenemos un país con una alta prevalencia de tuberculosis. Entonces el paciente por lo general tenía ya etapa de diálisis y cursando con hemoptisis. Entonces la mayoría pensaba o el diagnóstico diferencial más frecuente era la tuberculosis. Entonces, y el diagnóstico de tuberculosis en un paciente renal era muy difícil, no era fácil encontrar. Entonces, el diagnóstico muchas veces pues
se confundía con el diagnóstico de tuberculosis en un paciente con enfermedad renal crónica. Ahora, por ejemplo, específicamente en este caso, tenemos la ayuda de la presencia de anticuerpos de antimembrana basal glomerular que nos pueden ayudar en el diagnóstico, ¿ya? Algunas veces podemos encontrar la presencia de AKP, ¿no? Pero no es muy escaso, no es muy frecuente. Entonces el diagnóstico se va a hacer como una radiografía de tórax, donde vamos a ver infiltrados alveolares bilaterales, a menudo con broncograma aéreo, y el diagnóstico se va a confirmar con la biopsia renal. El tratamiento es plasmaféresis, corticoides e inmunosupresores, ¿no? Acá vemos los depósitos lineales de inmunoglobulinas. Muy bien, chicos, terminamos. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, doctora, ninguna. Todavía no. No, doctora. Muy bien, chicos, entonces terminamos. Sé que ya están a puertas de tener otra clase, ¿ya? Cuídense. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, chicos.